Hola, buenas noches chicos, en unos minutos arrancamos. Hola Lucía, bueno. Hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Hola, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno. Están... Buenas noches. Ahí está entrando Eduardo. Yes. Edu, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. No te vemos, Edu. No, lo que pasa que es a propósito. ¿Estás incógnito? No. El tema es que para mejorar el audio, porque tengo internet inestable, me dice. Ah, ¿Entendés? sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces, Sí. estoy, Cuando los chicos tienen problemas de audio saco el video. Sí, tenés razón. Claro, exacto, tal Nos cual. falta Andrea. Andrea recién la llamé por teléfono porque no tenía el ID de la reunión y la contraseña y se la acabo de pasar porque le pregunté a Lucía. Sí, ahí vi. Y bueno, Lucía ahí hizo que Luciano a su vez lo ponga en el grupo y bueno, ya está. Así que está por entrar, Andrea. Bien, bárbaro. Bueno, vamos ordenándonos, si les parece, chicos. Ahí está Andrea, ahí está, correcto. Sí. Yo en la última clase que tuve con ustedes, más o menos les hice un amplio recorrido por todas las unidades, señalándole qué es lo que era necesario que ustedes sí tuvieran claro y supieran de cada una de las unidades. Bueno, aquellos que estuvieron en la clase, lo han visto. La idea es un poco que esta clase la aprovechen ustedes para realizar aquellas preguntas sobre los temas que tengan dudas o los contenidos sobre los que tengan dudas. Nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de responder y aclararle las mismas. Esa es un poco la intención de esta clase. Así que les damos la palabra a ustedes. Doctora, Hola, Andrea. Sí. Una ingresante Sí, que Lucía, no... ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Una ingresante que no puede Bien. venir porque está trabajando me pidió si puedo preguntar unas preguntas, así ya le queda grabado cuando ve la clase después.
Bien, sí, perfecto, no hay inconveniente. ¿Querés empezar por esas preguntas, Lucía? Dale. Me dijo si pueden explicar bien los conceptos de la unidad 3 y de las dos tesis del positivismo y del iusnaturalismo. Bien, perfecto. Entonces, Eduardo, ¿te parece, si querés explicar vos nuevamente el tema de conceptos básicos? Yo, sinceramente, me parece que no. Si yo tengo que dar una clase de conceptos básicos, tengo que dar una clase de... Yo hice una clase especial de repaso de conceptos básicos. O sea, hice una clase especial de conceptos básicos y una clase especial de repaso, Lucía. Tiene que estar grabada. Me parece justo, pero Las bueno, dos. tenía que preguntarlo en nombre de la alumna. No sé quién es la persona, pero yo te digo, digamos, no pueden venir a decir, a ver si repetimos lo que ya dijimos. Nosotros contestamos preguntas acerca de las dudas que les quedaron respecto a lo que ellos leyeron y a lo que no vieron. Entonces, si a mí me dice alguien, yo no entendí el concepto, por ejemplo, no sé, de responsabilidad, yo, bueno, le vuelvo a explicar eso. Pero no, así en términos genéricos, que dé la clase de nuevo, no es el motivo de la clase de repaso. Bien, ahora le digo. Bueno. Yo sí podría llegar a ser, Sí. Moni, permitime una cosa, porque habla de positivismo y naturalismo. No, por supuesto, desarrollar y un naturalismo positivismo, porque me llevaría 2 clases de 1 hora y media. Sí, decirles lo siguiente, y que diferencien lo siguiente. Una cosa es hablar de un concepto de derecho, otra cosa es hablar de las concepciones de derecho. Cuando, por ejemplo, nosotros nos preguntamos acerca de la definición de derecho, ¿qué es el derecho?, aparecen toda una serie de dificultades que seguramente habrán visto con Mónica Rizzo, como por ejemplo la omnipresencia del derecho, la vaguedad, la ambigüedad, algunos autores que han intentado dar una definición de derecho. Esto es lo que es el concepto de derecho. Ahora, cuando nos preguntamos acerca de la relación entre el derecho y la moral, y la inserción o no en el concepto de derecho, eso ya es la concepción. Y ese es el punto clave para diferenciar naturalismo y positivismo. Es decir, cuando yo me pregunto, ¿existe relación entre el derecho y la moral? La respuesta es sí. No hay ningún tipo de duda al respecto. Ahora, cuando voy más allá en la pregunta y digo, ¿la relación que existe entre el derecho y la moral tiene que aparecer reflejada en el concepto de derecho, sí o no? ¿La relación entre derecho y la moral tiene que aparecer en el concepto de derecho o puede separarse conceptualmente derecho y la moral? Y ahí es cuando diferenciamos entre naturalismo y positivismo. Las tesis de naturalismo están muy bien explicadas en el libro de Carlos Nino, una tesis de filosofía ética y otra tesis sobre el concepto de derecho. Y con respecto a positivismo, y no digo nada más porque ya lo hemos dicho y están en los audios y en las clases, pero con respecto a positivismo, tener en consideración y diferenciar 2 cosas importantes. Primero, unas son las posiciones que se atribuyen a los autores positivistas. Por ejemplo, escepticismo ético, Hans Kelsen, positivismo metodológico conceptual, Hart, positivismo ideológico. Es decir, hay diferentes posiciones que se atribuyen a los autores positivistas. Eso es una cosa. Ahora, las tesis centrales del positivismo tienen que ver con el criterio avalorativo neutral cuando se define al derecho. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen todos los autores positivistas? ¿O cuál es la nota que define a todos los autores positivistas? Un criterio avalorativo o neutral cuando queremos definir el derecho. Y ahí aparecen las 3 tesis del positivismo, una de las cuales es la separación conceptual entre el derecho y la moral. Esto es a muy grandes rasgos la diferencia entre el naturalismo y positivismo, y adhiero al doctor Gambini. Si tenemos que desarrollar todo naturalismo, todo positivismo, son 2 clases de 1 hora y media cada una, que de hecho es lo que hacemos en las clases presenciales. Perdón, Andrea, perdón, Mónica, hay una pregunta en el chat que dice, buenas noches, me cuesta mucho entender la unidad 1, ¿podrían explicarla? Verónica San Esteban, no sé si estás, no te veo. Verónica San Esteban. Porque también es exactamente lo mismo que ocurrió con... Me cuesta creer que alguien no pueda entender una unidad si la leyó. Tiene preguntas acerca de esa unidad. Como por ejemplo Constanza, que está levantando la mano ahí para hacer una pregunta, Peti, pero digo, ¿cuál es la pregunta concreta? Bueno, Verónica, si acá estoy. ¿Cuál es la pregunta concreta sobre la unidad 1 que no entendés? O sea, tiene que haber una pregunta concreta, porque si no parece que no leyeron. Bueno, ahí te preguntan, Mónica, convencionalismo y realismo. No sé si lo viste vos o Andrea, no sé quién lo dio. Bien. A ver. No, sí, no hay problema, pues también se ve de interpretación.
El tema es el siguiente. En la unidad número 1, para que tal vez se pueda ubicar estructuralmente, lo que analizamos es la relación entre el lenguaje y el derecho, concretamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje, el derecho se promulga, se hace conocer a través del lenguaje, ya sea hablado, ya sea escrito, o ya sea a través de una conducta reiterada, como es la costumbre. Entonces es necesario tener muy claros qué es el lenguaje, cuál es la distinción entre signo y símbolo, y además cuáles son las partes de la lingüística y también de la semiótica, qué es la lingüística y qué es la semiótica. ¿Por qué? Por todos esos conceptos nosotros luego los vamos a aplicar al sistema jurídico como un todo y a cada una de las normas jurídicas en particular. O sea, hay una sintaxis del sistema jurídico y de la norma, hay una semántica, hay una pragmática, y es necesario que ustedes sepan qué estudia, qué analiza cada una de estas partes para poder luego todo eso poder aplicarlo al lenguaje, al derecho. El derecho es un objeto semiótico, concretamente. Y de allí la importancia que tienen ustedes que conocer conceptos, digamos, básicos de lo que es el lenguaje. Cuando nos referimos a la posición convencionalista y realista, son dos teorías que tratan de explicar la relación entre el lenguaje y la realidad. Y se basan esas dos teorías en la distinción entre signo y símbolo. ¿Por qué? Porque el realismo trata la relación entre lenguaje y realidad como si fuese un signo. En cambio, el convencionalismo o nominalismo trata la relación entre lenguaje y realidad como si fuese un símbolo. Entonces, y estas tesis son luego las que volvemos a ver en interpretación del derecho cuando hablamos de las concepciones de la interpretación y hablamos de la concepción cognitiva y la concepción decisionista. Están relacionadas directamente con las tesis convencionalista y realista. Entonces es muy importante que ustedes analicen y vean. O sea, el realismo, en realidad, que tiene una base filosófica en Platón, considera que el hombre debe descubrir cuál es el significado único que cada uno de los objetos de la realidad tiene. El realismo es la realidad la que le impone al hombre el lenguaje, que le impone el nombre a las cosas. O sea, hay una relación natural entre el lenguaje y la realidad. En cambio, la posición convencionalista considera que es el hombre el que construye el lenguaje, es el hombre el que le impone ese lenguaje a la realidad, al que la parte en trozos, al que la clasifica y que lo puede variar si así lo considera conveniente. Nosotros obviamente seguimos una posición convencionalista en el análisis. No sé si esto quedó claro. De la unidad 1 es el modelo convencional y el atrincherado en los casos recalcitrantes. No, acá lo que están confundiendo es el tema de la interpretación. O sea, está bien, nosotros esto... Ah, y el atrincherado en los casos recalcitrantes. Sí. Ya sé a qué te referís. Esta es una de las aplicaciones que analiza el doctor Rodríguez. Que es, diríamos, un análisis muy detallado, muy finito. Se refiere concretamente a que, o sea, cuando uno elabora una norma, generalmente lo que tiene el legislador es un determinado fin, un determinado objetivo. Y a veces sucede que en la formulación en lenguaje de la norma, ese objetivo no queda claramente, digamos, configurado. Entonces, el problema que se plantea es, si nosotros tenemos una divergencia entre cómo quedó redactada la norma con el objeto que se perseguía cuando se redacta la norma, recuerdan el caso que era sobre el tema de la prohibición de perros en un restaurante. Entonces, el modelo convencional lo que hace es privilegiar, en realidad, el objetivo que se tenía en cuenta cuando se promulgó la norma. En cambio, el modelo atrincherado se concentra o se atrinchera en
la promulgación en lenguaje de la norma. Esta es la distinción. O sea, privilegia la redacción por sobre el objetivo que se persigue. ¿Esto quedó claro? Estas dos preguntas. ¿Hay algunas otras preguntas sobre la unidad 1? Tenemos 2 personas con las manos levantadas, no sé si se refiere a la unidad 1 o no. Constanza y Verónica. A ver, Hola, sí. Constanza, Peti. Sí, yo Constanza. tengo una pregunta de la unidad 2, que me quedó la duda de un power, creo que justo estaba en un power y nunca me olvidé de preguntarlo. La valoración, el power de la valoración moral del derecho, dígame si estoy confundida, del utilitarismo, Sí, está bien. eso no llegué a entenderlo. Tengo 2 preguntas. Bien. Esto es una... Sí, eso es una posición de ética normativa. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Es simplemente se les explicó de manera informativa. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta respecto a ese power de valoración moral del derecho es cuáles son los diferentes niveles del discurso ético y qué trata cada uno de esos niveles. Sobre todo en el nivel de la metaética, es importante que ustedes tengan en claro qué es lo que analiza la metaética. La metaética analiza el significado de los términos valorativos, de los conceptos valorativos, y también la estructura lógica de los juicios de valor, y lo que discute es sobre si es factible o no es factible un conocimiento racional, un conocimiento descriptivo de los mismos. Y es importante tener en cuenta cuáles son, diríamos, de manera muy general, las 2 grandes teorías dentro de la metaética, debido a que, discúlpame, ¿podés apagar? Perdón, discúlpenme. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el iusnaturalismo tiene una posición de metaética clara. Todos los iusnaturalistas tienen una posición de metaética cognoscitiva. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta respecto a ese power es los 3 niveles del discurso ético, y también tienen que tener en cuenta que en el nivel de ética normativa lo que se hace es formular juicios de valor y además defender y argumentar sobre esos juicios de valor. Y una persona que es escéptica a nivel de metaética puede perfectamente formular juicios de valor y puede defenderlos desde su posición de ética normativa. Eso es lo que tienen que tener en claro. No se adentren en el detalle de las posiciones. O sea, el utilitarismo es una posición de ética normativa y es una posición de ética normativa teleológica, que hace predominar el bien por sobre la corrección del acto, las consecuencias valiosas por sobre el valor intrínseco de la conducta humana. Profe, y la otra pregunta que tengo... Perdóname, Constanza, perdóname. Sí. Eso, lo que habló, ¿lo podés relacionar algo con las normas morales en von Wright? No sé, puntualmente ahora no, claro. pero si lo leo un poco más, sí. Bueno, porque vos fíjate que von Wright, bueno, pero no es para complicar, es para que traten de razonar. Okay. Von Wright, cuando habla de las normas morales, en el propio libro, ustedes van a decir, bueno, son difíciles definirlas, y al final habla que podés tener 2 corrientes, la teónoma, digamos que pueden ser como mandatos de Dios, o las utilitaristas, ¿no? Sí. Que está ahí la posición hedonista o hedemonista según que los fines, que es el bienestar del hombre, sea el bienestar individual o el bienestar grupal. Digamos, están todos los temas relacionados, ¿no? Eso quiero que ustedes entiendan. Sí, gracias, profe. Por nada. La otra pregunta, y no jodo más, es de la unidad 7, que yo no estuve presente en los Zoom, y lo vi, pero no me quedó claro. Universalismo y particularismo estaba en el power de la unidad 7, creo que es la unidad 7. No sé, ¿la querés explicar vos, Andrea?
Ah, no, pero eso está en las 7. En realidad, universal. Sí, está bien, está bien, está bien. No, eso me toca a mí. Bien. Okay. Esto está en la unidad de razonamiento jurídico, pero estoy un poco en duda si universalismo y particularismo está. Sí, no, está en la unidad número 7. Bien. Perdóname, Moni. En realidad, son Perdóname, dos Moni. posiciones. La posición universalista, universalismo, está más relacionada con el tema de la teoría del silogismo en cuanto a la estructura del razonamiento judicial. En cambio, ¿qué es lo que establece? Que nosotros tenemos normas que tienen características generales, universales, y en lo que es la resolución judicial, lo que debe realizar el juez es encontrar la norma general en la cual poder subsumir el caso particular que él debe en ese momento decidir, juzgar. En cambio, el particularismo es una posición que considera que cada caso que debe ser resuelto tiene características particulares y que por lo tanto el juez cuando debe decidir lo tiene que hacer teniendo en cuenta las particularidades que tiene ese caso, no subsumiéndolo en una norma de tipo general. Eso es, a grandes rasgos, lo que sostienen cada una de estas dos posiciones. Gracias, Bueno, profe. hay una pregunta de Bárbara Coelho que dice... Quería comentar algo por el tema de lo que decía Gambini, discúlpenme, como para que fue un poco lo que les expliqué en la última clase. Cuando nosotros decimos que todo está relacionado con todo, en la primera unidad nosotros vemos conceptos que luego vamos a ir viendo en otras unidades. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el tema de la semántica y vemos los defectos que tienen los lenguajes semánticos, ahí estamos hablando de ambigüedad, vaguedad, y ese tema lo vamos a volver a ver cuando tenemos dificultades en lograr una definición del derecho. Y también vamos a volver a ver todo lo que es ambigüedad, vaguedad, textura abierta, cuando nos encontramos con problemas en la interpretación. Porque cuando hablamos de interpretación, por ejemplo, observamos que vamos a tener como problemas de interpretación, siguiendo a Nino en esto, problemas de tipo semántico y problemas de tipo lógico. Obviamente, los problemas de tipo lógico están más relacionados con lo que es una estructura sintáctica de lo que es el razonamiento de tipo judicial y también de lo que es el sistema jurídico. Y también está relacionado con los defectos que tenemos en cuanto a características formales que tiene que tener un sistema jurídico. O sea, todo está relacionado con todo. Por eso hay conceptos que los vamos analizando y viendo a medida que vamos avanzando. Por ejemplo, un análisis estático, un análisis dinámico, lo vemos en sistema jurídico concretamente, pero ya vimos que el lenguaje también se puede analizar en forma diacrónica y en forma sincrónica. Y también la distinción entre lengua y habla, que está dado entre lo que es una norma y lo que es la aplicación de la norma, que lo volvemos a ver luego en razonamiento jurídico. O sea, por esa razón es que es tan importante tener claro lo que es el lenguaje para ir aplicándolo a lo que es el funcionamiento del derecho en general. Bueno, ahí Bárbara Coelho, que en realidad es Virginia Rojo, dice, cuando hablamos de sanción no distingo bien cuándo se aplica la fuerza o la coacción, ¿no? Bueno, la sanción es el concepto primitivo originario en Kelsen dentro de su sistema de conceptos básicos del derecho, y la primera característica que tiene la sanción justamente es que consiste en un acto coactivo de fuerza actual o latente. De fuerza actual o latente significa que efectivamente hay una aplicación de la fuerza, o cuando decimos latente es que existe la posibilidad de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, Virginia, si a vos te ponen una multa, es el ejemplo que doy en clase, vos vas al auto que estuvo mal estacionado y te ponen una multa de 1.000 pesos, vos podés ir tranquilamente a un lugar o al juzgado de faltas o a un lugar donde venden estacionamiento y la podés pagar sin que nadie utilice la fuerza. Ahora, si vos no la pagás, a vos te impusieron una sanción, entonces seguramente un órgano, en este caso de la municipalidad, te va a ejecutar la multa, te va a embargar los bienes y te va a hacerla pagar por la fuerza, porque vos no vas a querer pagar y te van a terminar rematando algún bien para cobrar. Si vos cometés, por ejemplo, un acto antijurídico, como por ejemplo un robo,
y a vos un juez te da 8 años de prisión, vos te podés presentar en la unidad carceraria voluntariamente a cumplir, o no. Si no te presentás voluntariamente, que es lo que muchas veces sucede, un juez te va a buscar a la casa y mediante la fuerza te va a llevar en un móvil policial a la prisión, con lo cual efectivamente se aplica la fuerza. Pero siempre existe la posibilidad de su aplicación, por eso decimos que es un acto coactivo de fuerza actual o latente, o sea, de fuerza efectiva o siempre que exista la posibilidad de aplicarla. Verónica Kloster. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. ¿Sí? Bien, Sí, buenas sí, sí. noches. ¿Sí? Buenas noches. Pregunta es, como hablábamos recién, como decía la doctora, de que todo, y el doctor, como que todo tiene que ver con todo, hay conceptos de la unidad 1 que hemos olvidado un poco, o se han ido, por ejemplo, en mi caso. La pregunta sería, para repasar todo de nuevo, ¿qué autor recomiendan? ¿Nino, Rodríguez o Portela? En el caso de que no tengamos tiempo de leer los tres, para un repaso en general. Bien. En realidad depende de las unidades. La unidad de lenguaje, por ejemplo, se puede ver perfectamente de capítulo 1 de Guibur, donde está bien explicado. Y también von Ray, que lo vemos en normas jurídicas y también lo vemos en la unidad número 1, de acuerdo a la estructura del doctor Rodríguez, se puede ver también de Nino. Yo no sé, Eduardo, Gamba, discúlpame, vos Sí. la unidad 1 cuando la diste, la parte de lógica y eso, ¿de dónde la diste? No, porque von Wright, no, nosotros vimos von Wright y lo pueden ver, digamos, yo lo que te explico, Verónica, como en general, digamos, los tres docentes sabemos toda la materia, pero vos pensás que cada uno te explica los puntos que son más importantes. Vos el repaso, yo si bien, por ejemplo, te hablé cosas de von Wright, de Norma y Acción, que es un libro propio de von Wright, pero todo lo que, digamos, yo te expliqué está perfectamente explicado en el libro de Rodríguez. Digamos, el libro de Rodríguez en ese tema es absolutamente claro. Claro, Y la o parte sea de que, lenguaje, concuerdo con la doctora Rizzo, que no hay algo más claro que Guibur, Giuliani y Guarinoni, digamos, ¿no? Pero bueno, pero también, digamos, Nino sirve también. claro, sí, sí, sí. En realidad yo cuando a ustedes les dije la parte del lenguaje, les había dicho que lo podían ver del primer capítulo de Guibur, del capítulo de interpretación, la parte de Nino, o del capítulo 1 del libro de Portela. No está la primera parte del lenguaje en el libro del doctor Rodríguez, que comienza directamente a partir de lo que es la pragmática en realidad. Y va desarrollando la unidad sobre lenguaje y norma, ya dando por supuesto los conceptos que explican Guibur, que explica Nino y que explica Portela. Respecto concretamente a qué es el lenguaje, cuál es la distinción entre signo y símbolo, cuáles son las partes de la semiótica, que todo eso en realidad Rodríguez lo da como sabido. Y por eso es necesario que ustedes, para poder entender, van a tener que ver esos temas, porque si no, se les va a complicar poder entender al doctor Rodríguez, porque él habla de conceptos que se supone que ustedes ya los tienen aclarados. Entonces tienen que aclararlos para poder seguirlo concretamente. Gracias. Después, respecto del tema de la unidad número 2, no sé, Andrea, ¿qué les aconseja? En mi opinión, en naturalismo y positivismo, creo que es muy, pero muy claro el libro de Nino. Me parece que es sencillo, inclusive arranca con un ejemplo disparador que tiene que ver con los juicios de Nuremberg, donde ustedes pueden ver tranquilamente con un ejemplo, como después es una especie de, digamos, de puntal, como para que entiendan las posiciones. Ahora,
En el libro de Nino tienen que tener cuidado porque no están las tesis del positivismo, por ejemplo. Entonces, las tesis de positivismo tienen que ver lo del libro de Rodríguez. Por eso que es importante que escuchen los audios, escuchen, por ejemplo, las clases, pues nosotros vamos diciéndoles en cada una de las clases cuáles son los temas centrales. En Portela, ya que preguntaban Portela, por ejemplo, hay un tema que les hemos preguntado en el trabajo práctico que tiene que ver con las notas, las características del fenómeno jurídico, historicidad, pluriformidad, pluridimensionalidad. Eso está muy bien explicado y muy fácil en el libro de Portela. Y aprovecho una cosita porque me voy a olvidar, porque uno de ustedes me preguntó hace un mes atrás si podía explicar en esta clase de repaso las lagunas. No voy a explicar las lagunas porque es muy largo el tema, pero sí un tipo de laguna que la pusieron mal en casi todos los trabajos prácticos, para que no tengan inconvenientes, ¿sí? Así que voy a tratar de ser lo más sencilla posible, porque como bien dijimos recién, clase no vamos a dar, pero sí les prometí que iba a explicar lo que eran las lagunas axiológicas. Generalmente cuando nos preguntamos qué es una laguna, que es uno de los grandes problemas después argentino, que es el tema de cuando aparece una laguna en el derecho, y es cuando un caso no tiene solución normativa, eso es básicamente una laguna normativa. El problema es que la laguna normativa es un tipo de laguna, pero hay, según Ayudón y Bulín, 4 tipos de lagunas. Las lagunas normativas, las lagunas de conocimiento, las lagunas de reconocimiento y las lagunas axiológicas. Yo le prometí hace un tiempito atrás en el grupo que iba a explicar las axiológicas muy sintéticamente. Cuidado, porque la laguna axiológica, viene de axios que significa valor, no es una laguna normativa, porque en la laguna axiológica el caso tiene solución normativa. Lo que pasa es que la solución que tiene el caso la interpretamos y la consideramos valorativamente inadecuada. Si leyeron el libro de Rodríguez, recordarán el ejemplo de la eutanasia, no sé si lo han leído, pero por ejemplo, hay una norma del Código Penal, que creo que es el artículo 83, si mal no recuerdo, del Código Penal, que dice que tiene sanción, está sancionado penalmente aquella persona que insta a otra a cometer un delito, a cometer suicidio, perdón, o que lo ayuda a cometerlo. Cuando una persona instiga a otra al suicidio o lo ayuda a cometerlo, para la ley penal está castigado penalmente. No hay dudas sobre eso. O sea, no hay una laguna. Si una persona ayuda a otra a cometer un suicidio, es castigado penalmente por el Código Penal argentino. Ahora, podemos preguntarnos, y de ese castigo, de esa sanción, ¿tenemos que excluir, por ejemplo, a un médico que ayuda a un paciente terminal a terminar con el sufrimiento? Es decir, un médico que le pide por favor al paciente, por favor, termina con mi vida porque no puedo, y el médico lo hace. ¿Ese médico tiene que estar excluido de la pena? ¿Tiene que estar morigerada la pena? Si empezamos a discutir y decimos que sí, porque la norma es valorativamente inadecuada, ahí aparece la laguna axiológica. No porque el caso no tenga solución normativa, sino porque la solución la consideramos valorativamente inadecuada, ¿sí? Eso quería explicarlo porque vi que cometieron error en casi todos los trabajos prácticos, para si les preguntamos en el coloquio los tipos de lagunas. Otra cosa que les quería comentar o aclararles es que en realidad nosotros trabajamos, o sea, se trabaja, diríamos, en el dictado de teoría del derecho, sobre todo con el desarrollo teórico de determinados autores. Ustedes tienen que conocer bien y manejar bien la teoría de Kelsen en cuanto a lo que es la norma jurídica y lo que es el sistema jurídico y el tema de validez. Tienen que además manejar bien lo que es Hart, que realiza una crítica contundente a la posición reduccionista de las normas jurídicas, y también tienen que tener muy en claro la crítica que a su vez Dworkin le realiza a Harry al positivismo, con la distinción que introduce entre principios por un lado y reglas o normas por el otro. Porque sobre eso, diríamos, sobre esos 3 pilares se va desarrollando un poco el dictado de la materia. Por supuesto, con algunas también concepciones claras de lo que es derecho natural, como lo es Finis, como lo es Radbruch, que son también conceptos que hay que, los tienen que manejar y los tienen que tener claros. Pero es muy importante porque en realidad Hart es criticado, Kelsen es criticado principalmente por Hart, y a su vez Hart es criticado principalmente por Dworkin, y esto nosotros, sobre todo en lo que es interpretación y en el tema de discrecionalidad y en el tema de casos fáciles y de casos difíciles, trabajamos mucho con Hart y con Dworkin. Entonces son autores que tienen que tener en claro cuáles son, diríamos, las bases fundamentales de lo que son la teoría. Eso es importante que lo tengan claro como para poder ir ubicándose.
Mónica, ¿me permitís un segundo? Sí. Yo Sí. quiero aclarar que la encargada de la cátedra de esta comisión es la doctora Rizzo, ¿no? Pero como nos conocemos mucho tiempo, me voy a permitir, si no tenés problema, Mónica, de contestarle a Constanza No. la pregunta que hizo en el chat. Sí. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me encantaría que aprueben todos los alumnos, pero muchos alumnos tienen la idea que el examen es una clase, ¿no? Donde uno le tiene que dar explicaciones a ustedes, al final termina dando la clase en una pregunta respecto a la respuesta que están dando. No, el examen es para evaluar lo que ustedes han entendido de la materia, ojalá que todos aprueben, pero no puede ser un sufrimiento, ni para ustedes ni para nosotros, con lo cual, así como en contratos, por ejemplo, ¿no? Digamos que tengo decisión porque estoy a cargo de la comisión, los exámenes no duran más de 5 minutos para el que no sabe y no duran más de 5 minutos para el que sabe, porque no tiene que ser un sufrimiento. Uno les hace 2 o 3 preguntas. Si les saben, ya aprobaron. Si no las saben, no aprobaron. No pueden pretender que ante la ignorancia de la respuesta, uno les dé la clase nuevamente del tema. Uno les puede decir en que se están equivocando, pero uno, porque si no demoramos 1 hora, hora y media con cada alumno. Eso quería decir, Mónica, gracias. No, está bien, perfecto. Bien, Gracias, a ver, chicos, profe. ¿qué otras preguntas o dudas? Yo tengo una pregunta sobre la unidad 3. Sí. Cuando Kelsen habla sobre las normas del deber ser y del ser, ¿qué quiere decir? Que las del ser son como son las normas y la del deber ser, no, al revés, la del deber ser es como son las normas y las del ser es como se las aplica. No. No. ¿Qué es el que No. A ver, explícale, Eduardo, sí, dale. No, Kelsen hace una diferencia, digamos, el núcleo digamos, de su teoría es la separación entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. El mundo de las normas es el mundo del deber ser, no están en el mundo del ser. El mundo del ser, digamos, lo guía el principio de causalidad. Hay una causa-efecto. Dado que yo caliento los metales se dilatan, una relación de causa-efecto, ¿no? Dado que hay fuego, como consecuencia se produce humo. En cambio, el mundo del deber ser, que es el mundo de las normas, lo rige el principio de la imputación. Dado un hecho de antecedente, debe ser X, que es la sanción. Aun cuando ese debe ser no ocurra efectivamente, ¿se entiende? Dado, por ejemplo, que al que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. O sea, el que matare a otro... Se cortó. Que cometa ese acto, efectivamente sea sancionada. Se puede fugar, lo que sea, pero siempre estamos en el mundo del deber ser. Está el mundo de las normas, es el mundo del deber ser. No es que se apliquen o no se apliquen, eso no tiene nada que ver. Ajá. Y desde otro ángulo, perdón, Raúl, desde otro ángulo, el mundo del ser y el mundo del deber ser, porque por ahí lo leíste, tiene que ver con una crítica también que Kelsen le hace al naturalismo, es decir, para Kelsen el derecho natural no existe. Entonces, partiendo de esa base, una de las críticas que hace es que tenemos que diferenciar el mundo del ser del mundo del deber ser, que no estaría diferenciado en el naturalismo. ¿Qué hay en el mundo del ser? Las leyes de la naturaleza, las leyes que regulan el mundo físico. Esas leyes son descriptivas y yo puedo calificarlas como verdaderas o falsas. Ahora, en el mundo del deber ser, que es el mundo de las normas que rigen la conducta humana, tienen carácter prescriptivo, o sea, te dicen lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Por ende, al no ser descriptivas, no se pueden calificar como verdaderas o falsas. Se puede hacer solamente juicios de valor. Entonces, esa también es una diferenciación que hace y termina diciendo que el derecho natural como tal no existe. Y hay una idea básica en Kelsen que a mí en lo personal me gusta mucho, y es que toda idea de justicia absoluta
es un ideal irracional. Justamente criticando el naturalismo termina dando esa conclusión. Y tiene que ver también, digamos, para completar la idea de Eduardo, con la diferenciación entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Bien, gracias. Claro, bueno, de ahí su posición, ¿no? O su adhesión al escepticismo ético, ¿no? Lo que acabas de decir vos de la justicia, ¿no? Claro. Claro. Ahora hay una pregunta en el chat acerca de la modalidad, si tienen un cierto horario los chicos para conectarse, no sé si para el recuperatorio o para el coloquio, se refería a Juan Cruz. En realidad vamos a tener que ver la cantidad de personas que van a rendir y lo más seguro es que comencemos o que fijemos un horario más extenso. Obviamente si bien van a estar en la sala, van a ingresar cada uno de manera individual, pero vamos a tener que ordenar un poco, ya les vamos a comentar más o menos cómo va a ser el orden de acuerdo a las personas que tengan que rendir. Eso, una vez que lo tengamos organizado, se los vamos a dar a publicidad para ordenarlos, pero obviamente vamos a tener que tomar con una mayor cantidad de extensión de tiempo, porque no nos va a alcanzar el horario de una clase para evaluar. ¿Puedo hacer otra pregunta, por favor? Sí. Buenas noches, muchas gracias por la primera. A mí me está costando entender sobre la unidad 7 las críticas de Dworkin a Hart, por ejemplo, o también el tema de la discrecionalidad. Ese es otro punto que me está costando entenderlo, si bien lo vimos. A ver, Juan Cruz, se cortó tu... No sé sí, si... se cortó. Pensé Sí, que ahí renové los datos. Nosotros tenemos hay dos posturas. Una que es, para dictar la sentencia o el fallo, se toman unas las premisas y otra de los considerandos. Pero los considerandos conforman también premisas. Por ende, no estaría entendiendo bien sobre ese tema. Bien, a ver, Franz, trato más o menos de ordenarte un poco el tema de Dworkin and Hart y el tema. En realidad, esto de la crítica entre Dworkin y Hart está directamente relacionado con las tesis que sostiene el positivismo. El positivismo sostiene tesis, bueno, ya se explicó muy bien cuál es el nudo central de la posición positivista, que es la definición valorativa del derecho, pero estas tesis son que la fuente social del derecho, o sea que todo ordenamiento jurídico tiene un origen social, la separación conceptual entre derecho y moral y la tesis de lo que sería la discrecionalidad. ¿Qué es lo que sostiene esta tesis dentro del positivismo? Sostiene lo siguiente, que en el caso en el cual tengamos problemas respecto a cuando tiene que resolver el juez, no puede encontrar una regla en el sistema que sea aplicable al caso que debe resolver. En el caso de problemas con lo que es la premisa normativa, entonces en ese caso el juez tiene discrecionalidad para resolver el caso. ¿Qué es lo que le critica a Dworkin? ¿Cómo? Disculpe, en el caso en el cual... No. Concretamente, ¿qué es lo que dice el positivismo jurídico? La tesis de la discrecionalidad. Cuando se debe resolver y no existe una norma, o sea, un tema de laguna o la norma no es clara, entonces el juez tiene discrecionalidad para resolver. ¿Qué es lo que dice Dworkin? Dworkin dice que los sistemas jurídicos están integrados no solamente por reglas, sino también por principios. Y que por lo tanto, si ante un caso el juez no tiene una regla para aplicar, está obligado a aplicar un principio. Por lo tanto, los jueces nunca tienen discrecionalidad. Esto además sigue avanzando esta tesis de la discrecionalidad porque Dworkin avanza concretamente respecto a la posición de Hart, respecto a lo que es la regla de reconocimiento de Hart.
porque dice que la regla de reconocimiento es una regla que lo que hace es individualizar cuáles son las fuentes de las cuales emanan las reglas. O sea, establece criterios para identificar las reglas del sistema teniendo en cuenta fuentes de tipo social. Entonces dice que sería insuficiente la regla de reconocimiento para individualizar un sistema jurídico porque solamente permitiría individualizar a las reglas que integran un sistema, pero no a los principios, porque los principios los identificamos por su contenido y que por lo tanto sería insuficiente la regla de reconocimiento. Y además sigue avanzando porque si los sistemas jurídicos están integrados por reglas y por principios, y estos tienen un contenido valorativo, también caería la distinción conceptual entre derecho y moral. Esto es lo que... Ahora bien, volviendo ya al tema específicamente de la interpretación, Dworkin, cuando habla de casos difíciles, lo centra en lo que es la premisa normativa. No hace referencia a la premisa fáctica. Entonces, recuerden ustedes que la clasificación de casos en fáciles y difíciles, la clasificación que hace Atienza, hay 2 casos que afectan a la premisa normativa y 2 que afectan, según esta clasificación, a la premisa fáctica. Entonces, Dworkin tiene en cuenta cuando habla de casos difíciles a los que afectan a la premisa normativa y especialmente aquellos casos en los cuales nos encontramos principalmente con un problema de laguna normativa. O sea, esto es otro tema que también es importante que lo tengan claro. Y la otra pregunta estaba con el tema de las premisas. O sea, en realidad, la sentencia judicial se la formaliza como una estructura basada en un silogismo, en donde se dice que los considerandos contendrían 2 premisas, una premisa por un lado mayor, que sería la premisa normativa, y por otro lado una premisa menor, que sería la premisa fáctica, que es el caso que el juez debe resolver. Y que la parte resolutiva sería la conclusión de ese silogismo. No sé si alguna otra, si querés agregar algo, Andrea, que también lo habías explicado vos, si te quedó claro, Fran. Siempre rondamos sobre lo mismo. O sea, en la teoría general del derecho siempre terminamos cayendo en la misma disputa entre la relación entre el derecho y la moral, ¿no? Porque, por ejemplo, para responder a esto de si existen respuestas correctas en los casos jurídicos difíciles, Dworkin dice que los principios morales le dan al juez la respuesta correcta para solucionar estos casos jurídicos difíciles. En cambio, ¿qué dicen desde el positivismo? Obviamente que no, que los jueces dicen desde el positivismo, tienen discrecionalidad, porque lo que dicen los positivistas es que los casos jurídicos difíciles, cuando no nos ponemos de acuerdo acerca de cuál es su solución, en ese caso los jueces tienen discrecionalidad, que quiere decir que no se le puede reprochar a un juez que cometió un error en un caso jurídico difícil, porque las normas no le dan al juez la solución para ese caso. Digamos, siempre caemos en la misma disputa, ¿sí? Relación entre el derecho y la moral. ¿Y por qué es tan importante que ustedes sepan esto? Porque el día de mañana no es lo mismo que ustedes sean abogados y naturalistas o positivistas, o peor aún, jueces y naturalistas o jueces positivistas. Yo les puedo asegurar que una sentencia puede salir totalmente diferente si en un caso moralmente relevante la resuelve un juez y un naturalista o un juez positivista. Se lo digo con conocimiento de causa. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿El positivismo está bien decir que es ambiguo? ¿Por qué diferencia te dice? No, en realidad el positivismo, este es Bárbara, bueno, Bárbara no, ¿cómo te llamas Bárbara? Que dice Bárbara Coelho, pero tenés otro nombre. Virginia Rojo. Verónica, ¿puede ser? ¿Verónica Rojo? No es que el positivismo es ambiguo, bueno, a ver, según cómo se mire. En realidad sí podríamos llegar a decir que es ambiguo, porque hay muchas posiciones que se le atribuyen a los autores positivistas que parece que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, si ustedes toman el positivismo ideológico, que es el que dice que los casos, o el que dice que el derecho tiene que aplicarse necesariamente y que después tiene que tomar una posición moralmente neutra, es muy distinto al positivismo metodológico conceptual. Desde el lado del positivismo metodológico conceptual, que es la postura de Hart, simplemente lo que dice Hart es que para el derecho, para ser tal, no tiene que presuponer valoración, que el derecho para ser tal, las normas para ser jurídicas, no tiene que tener necesariamente contenido moral, sino que lo que tenemos que hacer es definir al derecho con propiedades descriptivas y no con propiedades valorativas. Es decir,
hay tantas posiciones que se le atribuyen a los autores positivistas que muchas veces pueden tener no mucho que ver entre sí. Desde ese punto de vista podríamos llegar a decir que es ambiguo, pero la verdad es que no te metas en ese campo porque puede ser complicado. Sí, recuerden que todo autor positivista parte de la todo autor positivista cualquiera parte de la separación conceptual entre derecho y la moral. Y no digan, cuando les preguntemos en el coloquio, que para el positivista no hay relación entre el derecho y la moral, porque está mal. No hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Se puede y se debe definir el concepto de derecho sin que presuponga valoración. ¿Sí? Eso sería básicamente la posición positivista. ¿Tienen más preguntas? Estamos siendo examinados por ustedes en este momento, así que aprovechen. Que después vamos a revertirla, le vamos a dar vuelta a la pelota en el coloquio. Es correcto cuando digo que el naturalista cuando rechaza una de las tesis ya no se lo considera. No entiendo. Ah, no, ya sé lo que querés preguntar. Vos lo que querés, sí, está bien, entiendo. Vos lo que querés preguntar es que el naturalista o el naturalismo es la concepción que se basa en sostener conjuntamente dos tesis. La tesis de filosofía digamos, filosofía metaética, que dice que existen principios de moral y de justicia universalmente válidos, y la segunda, que es la que dice que cuando una norma contradice o choca el derecho natural, no puede ser calificado como jurídico. Entonces, creo que lo que querés decir es que para ser un naturalista hay que sostener conjuntamente las dos tesis. Si es así, es correcto. Sí, bien. Es así. Les quería comentar algo sobre el sistema jurídico. Es importante que en el sistema jurídico, que son unidades 4 y 5, ustedes lo que tienen que tener muy en claro son, por un lado, las características distintivas de un sistema, que las explica muy bien Nino. Por otro lado, las características formales, que las explica muy bien, bueno, Jorge Rodríguez está muy bien explicado las características formales, pero también las explica bien Portela. Y sobre todo, lo importante es que tengan muy en claro el tema de la institucionalización de los sistemas y la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos, porque de ahí vamos a trabajar con los dos criterios del origen de las normas, que es el criterio de deducibilidad por un lado y el criterio de legalidad por el otro, que están relacionados con los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Otro tema que tienen que tener muy en claro es el tema de lo que es el concepto de, ¿cómo se llama?, de validez, las diferentes acepciones, la distinción, los criterios de individualización de las normas no derivadas, que es la regla de reconocimiento de Hart por un lado y la norma fundante básica de Kelsen, y también derivado de las características formales, tienen que tener muy en cuenta primero la que agrega Kelsen, que es la estructura jerárquica del sistema jurídico, cómo eso funciona, porque de la estructura jerárquica nosotros derivamos un poco cómo solucionamos los problemas de contradicciones, que es otra de las características formales, un defecto de una de las características formales, con los principios de ley superior y los principios de ley posterior. Y también, de ahí, del tema de otra de las características formales, que la completitud se relaciona directamente con los problemas de lagunas, que son problemas que luego, posteriormente, vamos a volver a ver en problemas de interpretación y también en problemas de razonamiento jurídico. Eso es lo que tienen que tener, sobre todo, muy en claro el sistema jurídico. ¿Sí? ¿Sí, Andrea? ¿Se me cortó a mí o se cortó todo el mundo? No, acoto una cosa sobre el tema de interpretación, Moni. Diferenciar tipos, concepciones y criterios de interpretación. Son tres cosas distintas, ¿sí? Concepciones, tipos y criterios. Cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de acto efectúa el intérprete? Si el intérprete efectúa un acto de conocimiento y lo que el intérprete dice puede ser calificado como verdadero o falso, o si es un acto de decisión, esas son las concepciones. Si yo digo, el juez no es el único que interpreta, porque interpreta el legislador, interpreta la doctrina, interpreta el juez, esos son los tipos de interpretación. Ahora, si yo lo que quiero saber es qué límite tiene el juez al momento de sentenciar, porque el juez no puede decidir como quiere, sino que hay pautas que limitan el accionar del juez, esos son los criterios, ¿sí? La
la interpretación sistemática, la histórica, la teleológica. Diferencien muy bien eso, porque a veces les preguntamos tipos y dicen criterios, así que bueno, concepciones, tipos y criterios. Recuerden que las concepciones están relacionadas con la teoría nominalista y la teoría realista que vemos en lenguaje, por favor. Acá preguntan si hay que saber Austin y Bentham. En realidad, Sí. Austin y Bentham son los primeros, los primigenios positivistas, siglo XIX, cuando decían que las normas eran las que emanaban del soberano, con decir que, digamos, fueron los primeros las primeras ideas que sistemáticamente separaron el ámbito jurídico del ámbito moral de Austin y Bentham, y saber que desde esa postura las normas jurídicas eran las que emanaban del soberano es suficiente. Lo más importante es que sepan las actuales posiciones positivistas y fundamentalmente, en lo que a mí respecta, lo más importante es saber las tesis del positivismo, porque más allá de las diferentes variantes, las tres tesis de positivismo es lo que sostiene cualquier autor positivista, ¿sí? Que son la tesis de las fuentes sociales, la tesis de la separación y la tesis de los límites del derecho. Esas tres tesis son las fundamentales que diferencian a cualquier autor positivista independientemente de la posición que asume. También, y hablando de Bentham y Austin, se los menciona cuando hablamos de criterios reduccionistas de normas, pero simplemente a título de mención. En el criterio reduccionista de norma, lo importante es tener en claro cómo caracteriza la norma Kelsen, que es un criterio reduccionista de normas, el que asume Kelsen, sobre todo porque a través de la norma jurídica de Kelsen, la estructura de la norma jurídica, se van deduciendo luego los conceptos jurídicos básicos, y porque además Hart critica, bueno, los criterios reduccionistas, si bien van dirigidos a Austin, pero en realidad también se aplican a la concepción de Kelsen de norma jurídica. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay una Tengan en cuenta, chicos, cuando hablamos de razonamiento jurídico, tengan muy en claro lo que es la estructura de la sentencia, tengan en cuenta la justificación interna y externa, que no es lo mismo que punto de vista interno y externo de Hart. Y porque esto está directamente relacionado luego con el tema de lo que son los casos fáciles y difíciles. Esto es importante que lo tengan muy en claro. Justificación interna y externa de resolución judicial, casos fáciles y casos difíciles. ¿Alguna otra pregunta? En el chat consultan si esta es la última clase de repaso que tienen hasta el coloquio. O sea, si tienen otras clases, Sí, además del sí. recuperatorio. Sí. Ya hasta el coloquio, ahora es para estudiar. Tengo una pregunta, pero es más técnica, porque me quedé con la duda. Nosotros los que... Yo tengo que rendir, por ejemplo, el 8, creo, unidad 3. Si la rindo mal, ponele que me vaya, que me trabe, que no pueda hablar, ya no puedo rendir el final, aunque sea solo una unidad. No, hay que aprobar el recuperatorio para poder estar habilitado para pasar al coloquio final. Ah, genial, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Juan Cruz. Sí. Adelante. Muchas gracias. Referido a interpretación o justificación, mejor dicho, interna y externa. O sea, yo lo que tengo entendido es que la justificación interna es la que se da a través de un mecanismo que no hace falta aclarar sobre, no sé, un hecho demanda, o sea, que una norma tiene una solución a un determinado caso, pero la justificación externa se daría cuando hay que recurrir a los hechos o algo así, o estoy totalmente equivocado. No. La justificación interna es la que está directamente relacionada con la estructura formal del razonamiento judicial y que se agota en una verificación de tipo lógico.
En cambio, la Mecanismo. justificación externa, o sea, si tenemos en cuenta, porque hay dos criterios, o sea, teniendo en cuenta siempre lo que es la estructura de lo que es la resolución judicial. En cambio, la estructura, la justificación externa es aquella que está dirigida a justificar la corrección y la verdad de las premisas que son utilizadas en esa resolución judicial. O sea, concretamente, o sea, a vos, la verificación estructural de lo que es el razonamiento judicial, lo que te va a vos a asegurar es que ese razonamiento judicial formalmente es correcto. Pero si vos partiste de premisas falsas o incorrectas, no te va a asegurar, o sea, vas a llegar a una conclusión incorrecta o falsa. O sea, la verificación formal del razonamiento no te asegura la verdad o la corrección de la resolución. Eso te lo asegura la justificación externa. Hay otros autores que en realidad hacen esta distinción de justificación interna o externa de acuerdo al origen o al tipo de normas que utilices. Y hablan de justificación interna cuando vos justificás una resolución con las normas del sistema. Y a la justificación interna es cuando la justificás utilizando normas de tipo moral. Ahora bien, esto de la justificación interna y externa está relacionado un poco con una posición de Wroblewski, que es la que lo introduce, no sé si se pronuncia así Wroblewski, pero bueno, y que está relacionado con el tema de los casos fáciles y difíciles, que dicen que cuando nos encontramos con un caso fácil en el cual no tenemos problemas para obtener tanto la premisa normativa como la premisa fáctica de una resolución, o sea que tenemos una norma esa norma es clara y además en cuanto a los hechos los tenemos perfectamente probados y delimitados, dice que alcanza con la justificación interna de la resolución. En cambio, cuando nos encontramos con casos difíciles, en los cuales tenemos algún problema, ya sea en la premisa normativa o en la premisa fáctica, ahí vamos a necesitar además una justificación externa de lo que es esa premisa normativa y esa premisa fáctica. Independientemente de eso, en la actualidad, en lo que son el Estado de Derecho, los jueces siempre tienen que fundamentar sus resoluciones. O sea que siempre se exige, además de la corrección formal de lo que es el fallo, lógicamente, se exige además que argumente, inclusive en los casos fáciles, de por qué elige esas premisas, tanto fácticas como normativas, y por qué llega a esa conclusión. O sea, siempre se debe argumentar y se debe fundamentar su exigencia del Estado de Derecho. No sé si vieron alguna vez alguna sentencia, pero la sentencia en realidad tiene una estructura única, independientemente de la materia del fuero. Si alguna vez vieron una sentencia, ustedes van a ver que tiene como 3 partes. Autos y vistos, dice considerando, y abajo resuelvo. Autos y vistos es, autos quiere decir el expediente, no quiere decir un móvil. El autos y vistos quiere decir que el juez dice, bueno, visto este expediente, entonces, por ejemplo, Rodríguez Juan contra María González sobre divorcio, en los considerandos el juez argumenta por qué llega a la resolución. Entonces, en la parte de los considerandos el juez explica por qué motivo resuelve, por ejemplo, decretando el divorcio de fulanito contra menganito y las costas y demás. Es decir, siempre la estructura de la sentencia tiene una única forma y la parte de la argumentación está en el medio, en los considerandos que el juez utiliza para decir, bueno, ¿por qué llego después a la parte resolutiva? Viendo eso es mucho más fácil. Cuando hacemos clases presenciales, generalmente yo doy algunos modelos de sentencia para que ustedes puedan ver y de esa forma lo pueden entender un poquito mejor y no es tan abstracto. ¿Quieren que busque una y comparta pantalla? ¿Cómo? Pero bueno, Si quieren que busque una en internet y comparto pantalla. Ah, sí, sí, bueno. Si llegás a conseguir alguna, le lo explicamos directamente con la sentencia en vivo y en directo. ¿Qué ¿puedo dice? pasar? Ah, Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? A ver, se fue Eduardo. Me están preguntando, a ver, ahí le pregunto. Sí, no, pero nos están Me ves en la explicando algo en pantalla, la dice estructura Eduardo. de la norma, también si digo que la formulación lógica, realizando ámbitos personales, o sea, toda norma jurídica tiene estos 4 ámbitos.
el ámbito personal, material, temporal y espacial. Esos son los ámbitos de validez de lo que es una norma jurídica. O sea, una norma establece un determinado contenido, que es el ámbito material, establece además a qué personas va dirigida, que es el ámbito personal, o sea, y el ámbito temporal y espacial, el tiempo y el momento, el tiempo y el lugar en donde esa norma se aplica. No sé, no entiendo muy bien la pregunta. Y acto antijurídico, ¿Canva está? Si no, le explicamos nosotros. Sí, lo que pasa es que tengo internet inestable, por ahí si me Exacto. quedo Vos sabés que yo también tengo internet actualizado, inestable, sí. por eso, Están preguntando acto bueno, el acto antijurídico. antijurídico, no, por eso, el acto antijurídico dentro del sistema kelseniano también es un concepto derivado, con lo cual obviamente es definido a partir del concepto de sanción, y Kelsen dice que los naturalistas hablan de los actos malos en sí mismos, que él no cree los actos malos en sí mismos, por ser Se quedó sin conexión. ¿Se fue? No, se queda sin conexión. Me refería a si es necesario detallar ampliamente la estructura de la norma. Este tema está buenísimo en Nino, está muy ¿En bien explicado en dónde? Nino. Cuando se refiere a la norma, ¿Vos te referís a viste la acto estructura que ponemos siempre de el que mata, si M, Sí. y finaliza con la parte de sanción. Bueno, obviamente sí tiene que saber explicar la estructura de la norma. Sí, obviamente. Eso como norma jurídica. Hay En mi el capítulo opinión, de pero conceptos no quiero... jurídicos, también es conceptos jurídicos y normas jurídicas. Mm. Y es muy importante tener en cuenta cuál es la estructura, sobre todo de la norma en Kelsen, porque de la estructura de la norma jurídica en Kelsen, que es además él el que detalla los ámbitos de validez de la norma, que los diferencia en personales, materiales, temporales y espaciales, de allí se deducen todos los conceptos jurídicos básicos. Muy importante el tema de la estructura de la norma. Bueno, se nos fue Ya que Eduardo. preguntaban autores, no sé qué opina Eduardo y qué opinas vos, Moni, pero para mí este tema de conceptos jurídicos fundamentales me parece que el libro más claro, por lo menos que yo leí, más fácil para ellos es Nino. No sé qué opinás, pero la parte de conceptos. Sí, Nino, sí. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Además explica muy detalladamente lo que es acto antijurídico, muy bien. Explica las 3 críticas que se le hacen a Kelsen y luego compara acto antijurídico, el concepto que da Kelsen, con la definición de la dogmática penal de delito. alguna duda porque obviamente me quedo Están escuchando a doctor Gambini que se quedó sin internet. Dice que si hay alguna pregunta más respecto de los conceptos básicos del derecho que pueden hacer directamente en el chat grupal y que él responde por el chat grupal, porque se quedó sin internet para poder conectarse a una computadora. Bien. Yo tengo otra Bueno, pregunta. chicos, ¿alguna preguntita más? ¿O quieren ir a correr a cenar? Raúl. Una más, Sí, sí. cómo no, Raúl. Sí, las que quieran, no solo por ustedes. Sí. Quiero saber si entendí bien. En un caso fácil, ¿me alcanza con la justificación interna? Y en un caso difícil, ¿necesito justificación interna y además justificación externa? ¿Entendí bien eso? En realidad, lo que dice la doctrina es que en los casos fáciles, donde no tenemos problemas para individualizar tanto la premisa normativa como la práctica, alcanzaría con la justificación interna. Independientemente de eso, las características del Estado de Derecho tienen como exigencia que las resoluciones judiciales estén todas, además, fundamentadas. O sea, es una exigencia del Estado de Derecho. Actualmente siempre se les exige un mínimo, obviamente en los casos difíciles la argumentación va a ser mucho más elaborada que en el caso fácil. En el caso fácil, generalmente cuando no tenemos problema con la norma, lo argumentamos simplemente manifestando en forma muy sencilla por qué se eligió esa norma y por qué se subsume ese caso en esa norma. Pero en principio, o sea,
En los casos fáciles, obviamente, con la justificación interna es más que suficiente. Bien, gracias. Encontré un ejemplo, una sentencia, no sé si quieren que comparta pantalla. Sí, sí, dale. Dice que está deshabilitada por el host, pero bueno, puedo compartir el link y no sé si el host, que creo que es la doctora Rizzo, puede compartir pantalla ella. A ver. Ahí, el link. A ver, Moni. ¿Yo? Sí, claro. ¿Y cómo comparto yo? ¿Qué tengo que hacer? A ver, guíame. Abajo, en el botón verde que dice compartir pantalla o share screen. El botón verde dice Share Screen, eso debe ser, ¿no? Sí, eso. Perfecto. Ahí. Ahí. Ajá, ¿y ahora qué hago? Deberías poder compartir pantalla. No sé si te aparece algún cartel o algo. Share, pero ahí me pareces... Bien, ahí sí, dice que ahí estás compartiendo pantalla. Acá, New Share. Ahí estoy compartiendo. Estoy haciendo un lío bárbaro, ¿no? Se ve en negro. Ahí está. Si querés, fíjate en el chat que puse el link de dónde está lo que encontré. En el... Digamos, el ejemplo de A ver, sentencia. espera. Tener que entrar en la mail. ¿Dónde encuentro el chat? A ver, espera. Ah, acá, espera. Participantes. Sí. Al lado donde dice ¿Dónde está chat. el chat? Esto ya. Uy, ay. Pausa no. Pues es que no encuentro. Al lado de participantes debería estar un globito abajo donde dice chat. Ah, al lado de participantes, un globito. Y como de diálogo. Participantes. Acá tengo los participantes. Pero no me aparece ningún globito. En el menú de abajo, ¿no lo tenés? Porque se me fue todo para arriba, ese es el tema. Si no, puede estar, digamos... Yo lo que tengo es una pantalla negrita chiquitita al costado. Y arriba tengo un UR Screen, que debe ser esto de compartir pantalla. Perfecto. Ay, doctora Rizzo, está Pero haciendo cualquier cosa. Zoom Phone amplía su alcance, dice cualquier cosa. estoy haciendo cualquier cosa. Pero ahora lo que tengo acá es una cosa interesante, que el doctor Gambini está grabando un audio para explicar a alguien que está preguntando si es equiparable persona jurídica a ser humano. Así que aguanten un minutito, que cuando el doctor Gambini termine de grabar el audio lo pongo fuerte para que todos Perdón, puedan ¿y yo escuchar, qué ¿sí? hago mientras? Aparte del lío, ¿qué hago? Y yo si no, diría, capaz doctora, que un curso de informática, pero bueno, no sé. Juan Cruz, a ver, Juan Cruz tiene una mano. Juan. Doctora, capaz tiene... Es que lo que yo no encuentro es el... Mira, voy a hacer lo siguiente. Pausa ya, a ver si puedo volver a donde estaba y logro encontrar el chat. A ver, espera. Mientras lo haces, les pongo a todos el audio de Eduardo, ¿sí? Porque están preguntando la diferencia entre ser humano y persona jurídica. ¿Te parece? A ver si escuchan. Yo ya lo que he hecho es... pregunta que me hicieron. Más. Moni, voy a poner el audio de Eduardo. Sí, Con sí. la clase de repaso, Sí, que sí. yo específicamente dije, A ver. y que yo específicamente dije que no, porque fue la pregunta que hice en el trabajo práctico, no es equiparable el ser humano a persona jurídica, porque el concepto de persona jurídica es un concepto justamente jurídico. Persona es un centro de imputación normativa, y un centro de imputación normativa puede ser un ser humano, pero también puede ser algo que no lo es. Una sociedad anónima, por ejemplo, una fundación, un club de fútbol, que es una asociación civil, son personas porque pueden ser titulares de derechos y obligaciones y lo ejercen a través de sus órganos, ¿no? Depende el tipo societario que sea, tiene distintos órganos, así como una persona humana
también puede ser titular de derechos y obligaciones y puede ejercerlos por sí misma, si es que tiene capacidad de hecho, o lo ejerce a través de su representante si no tiene capacidad. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es este audio, lo voy a mandar directamente al grupo, para que si les queda alguna duda lo puedan llegar a desmenuzar un poquito mejor, ¿sí? Gracias, doctor. Doctora. Yo acá estoy tratando de ver dónde... Ah, acá está el enlace. Ah, ¿lo encontró? Si no, le iba a pedir que cambie el host y yo compartí. ¿Qué hago con el enlace? ¿Lo abrió ya? A ver si... Una vez que lo abra, pone compartir pantalla y ahí van a poder ver A lo ver. que hace. A ver, capacitación, eso es material para taller. Sí, capacitación, eso. Sí, ahí está la sentencia. El ejemplo de sentencia y explicación que encontré. Porque tiene una primero y después tiene las partes de un ejemplo. Ya lo abrí. Estructura de la sentencia. Bien, y ahora sí ponga compartir pantalla, así puede ver el resto del grupo lo que usted está viendo en la pantalla. Compartir pantalla. Vos me estás pidiendo cada cosa, mi amor. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerda? A ver, compartir pantalla. Es share screen. ¡Acá está! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Estoy compartiendo? Se ven, ahora sí. Estás en proceso, ahí está. Ahí estamos viendo lo que usted ve. ¡Ay, qué emoción! Aprendí. Bueno, les voy mostrando entonces lo que... Sí, primero hay una explicación. ¿Están viendo? Breve. Sí, primero hay una explicación breve y luego abajo hay un ejemplo. Estructura de la sentencia, a ver. Acá está. Ese es el índice. ¿Lo voy pasando? ¿Lo van viendo? Sí, se ve perfecto. Déjalo ahí, Mónica, mirá, ahí está. Bien. Ahí hay como una breve explicación y después más abajo hay un ejemplo de una sentencia. Bueno, pero fíjense que lo que estábamos diciendo recién es esto. Donde dice y vistos, dice identificación de la causa. Por ejemplo, ¿qué es identificación de la causa? Cuando ustedes tienen un expediente, tiene una carátula en la parte de adelante que dice quién demanda a quién y sobre qué. Entonces, por ejemplo, González contra Pérez sobre daños y perjuicios. Y resultando, y acá se analizan los hechos, dice, y las pretensiones y defensas. Por ejemplo, que en la página tal, que decimos los abogados fojas, que a foja tal se presenta el doctor fulanito representando a la señora fulanita, diciendo tal cosa y presentando esta prueba. Y considerando, y acá el juez analiza, y acá viene la parte argumentativa, el juez analiza los hechos, inclusive en la parte argumentativa, ya que estamos con el tema de interpretación, en la parte argumentativa muchas veces se toman autores de prestigio internacional o nacional para poder fundar la sentencia. Y de todo esto, no sé si podés ir un poquito más abajo, Moni, de todo esto en la parte final, a ver si podés bajar un poquito la pantalla, tendría que aparecer la parte resolutiva en fallo, que es cuando después sentencia, después de los considerandos. Ahí lo ven un poquito mejor. Ahí se ve. A ver, acá está. Parte dispositiva resolutiva, hay una parte que dice resuelvo o fallo, y ahí después dice, bueno, para decirlo fácilmente, ganó Juan o ganó Pedro. Entonces, por ejemplo, hacer lugar a la demanda del señor González contra el señor fulano de tal, por tal y tal motivo, por tantos pesos, y después en la parte final aparece lo más lindo para todos los abogados cuando regulan honorarios y dice cuánto van a cobrar por la parte final del juicio, ¿sí? Así que básicamente esa es la estructura de la sentencia. Lo más importante es la parte argumentativa que nos explicaba Mónica, porque el juez tiene que argumentar para saber por qué motivo llega a la resolución o fallo final. Y muchas gracias, Lucía, una herramienta fundamental en esta cátedra, en la parte informática. No así la doctora Rizzo, no así la doctora... Ahora voy a mandar el link a... No, pero disculpame, aprendí a compartir. Gracias, Lucía, por favor. Haz algo. Stop share. Y ahora Stop. Sí, deja de compartir. Bien. No, pero...
tenemos Acá, ahora... ¿vos sabías esto? Porque me está cargando Andrea Valle. Discúlpame, Andreita. ¿Vos sabías hacer esto? No, mirá que acá te dicen, usted es una genia. Te lo dice Cintia. Cintia ya tiene 2 puntos en el coloquio. Así que Cintia ya tiene 2 puntos que dice Bueno, que es una muy genia. bien, en ahora lo lo agendo. Bueno. Después, bueno, tenemos un ¿Qué chico dice con acá? Los mano costes y levantada. demás. ¿Quién es el que paga en caso A de ver. que gana la contraparte? Bueno, acá esta pregunta, no sé quién la hace, Luciano. ¿Quién es el que paga en caso de que gane la contraparte? Bueno, depende, porque eso depende del juicio, por ejemplo. Si tenés un juicio de familia, hay una norma que dice que el que pasa alimentos, el alimentante paga las costas. Entonces ahí, independientemente de que ganes o pierdas, tenés el que pasa alimentos, para los niños especialmente, paga las costas. Ahora, el tema de las costas, nos estamos yendo a una cuestión muy técnica, no tiene mucho que ver con la materia, pero están preguntando. Después, en principio, el que pierde, la norma es que el que pierde paga las costas, quiere decir que el que pierde un juicio en principio paga, pero después hay un montón de excepciones. Por ejemplo, en los juicios laborales va a pagar el empleador. Si tenés un beneficio de litigar sin gastos, en ese caso no cobra nadie, lamentablemente, por eso que es bueno que no se litigue con beneficio de litigar sin gastos, porque en ese caso, claro, ahí ya sonamos, no cobra nadie, después un trabajo muy lindo y impecable hecho. Pero ya son cosas muy específicas que van a aprender después más adelante en Derecho Procesal. Y acá Daniel En quiere una congraciarse sociedad, con de hecho, todos. la sanción... Bueno, sí, por las dudas pone además. Por las dudas, viste, Sí. manda. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? 21 a 35 de la noche. Juan Cruz, ¿tenías que preguntar algo más? ¡Ay, más! Sí. Juan Cruz. Sí. Bueno. De acá ¿Quieren no se van. aprobar? A toda costa estos chicos. Lo único que quieren es aprobar, lo único que les interesa. Bueno. No. Remontate a viejas épocas, nos pasaba lo mismo. Dale, Juan Cruz. Bueno, mi pregunta es referida a la concepción dinámica. Te nos quedaste congelado, Juan Cruz. A ver. Está preguntando algo, supongo que con sistema jurídico, el tema del... A ver. Dinámico y estático. Mi pregunta es, en la actualidad, ¿existe en un sistema estático, se puede hablar de un sistema estático? Porque lo que yo tengo entendido que, o sea, un código civil o comercial o penal, hay normas o leyes que para mí son estáticas. O sea, están ahí, hoy funcionan de esa manera, pero según la Me parece que estructura está confundiendo, para que no te hagas lío. Me parece que estás confundiendo la historicidad del derecho con lo que es analizar el derecho desde el punto de vista estático dinámico. Analizar el derecho desde el punto de vista estático tiene que ver más que nada con lo estructural o lo formal. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a hablar acerca de los conceptos jurídicos fundamentales. Lo analizo desde el punto de vista estático. Por ejemplo, yo digo, voy a hablar del concepto de sanción en Kelsen. Ese es el concepto estático. Ahora digo, voy a analizar cómo se aplicaban las sanciones durante la época del proceso en el régimen militar argentino. Ahí estamos en la concepción dinámica del derecho, ¿sí? Porque es conforme la aplicación del derecho. Si yo analizo el derecho conforme la creación y la aplicación, estoy analizando desde el punto de vista dinámico. Ahora, lo que vos decís tiene que ver más con la historicidad, que es el cambio de la norma a lo largo del tiempo. No te sirven normas estáticas, porque, por ejemplo, una de las grandes transformaciones que ocurrieron en el derecho en Argentina ocurrieron en agosto de 2015, cuando se modifique, se sanciona el Código Civil y Comercial, y en lo que a mí respecta, que es lo que yo manejo, que es el derecho de familia, no podíamos estar con un código con la familia del siglo XIX. Entonces, el Código Civil y Comercial trajo grandes transformaciones que se requieren y tienen que ver con las familias actuales, familias homoparentales, familias ensambladas, es decir, eso es el cambio del derecho a lo largo del tiempo, que puede cambiar en su estructura y puede cambiar también en cuanto a su contenido. Ahora, lo que decías anteriormente, analizar el derecho desde el punto de vista estático, desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista estático tiene que ver con lo estructural y con lo formal, desde el punto de vista dinámico con la aplicación de la norma, ¿sí? Que son dos cosas distintas. ¿Otra pregunta puedo hacer? Creo que también, discúlpame, me parece que también Juan Cruz va por el tema de lo que es la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos. También, sí. Que realiza Kelsen, me parece, y con el tema de lo que es el criterio de institucionalización. Hay algo que, o sea, hay
hay una característica que tienen los sistemas jurídicos, que es el tema de la institucionalización, que hace que se distingan tanto del sistema, por un lado, religioso, como del sistema moral. Lo explica muy bien Nino, el tema de la institucionalización, y dice que esta característica de la institucionalización, Kelsen la explica distinguiendo entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos. En los sistemas estáticos nosotros tenemos en la punta, en el vértice de lo que es la pirámide, principalmente normas, de las cuales nosotros podemos ir deduciendo a través del contenido de esas normas de las cuales partimos, otras normas a través de ese contenido. Pero el sistema estático, el ejemplo más claro es el sistema moral, es un sistema finito, porque llega un momento en el cual esa deducibilidad de normas a través de su contenido se agota, porque se agota la posibilidad de deducir nuevas normas. En cambio, en los sistemas dinámicos, lo que tenemos nosotros en el vértice es principalmente órganos de creación, que sería el ejemplo de los sistemas jurídicos. Si nosotros tomamos como la primer norma positiva la Constitución, vemos que en la Constitución tenemos dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica es la que establece órganos de creación y que pueden crear todas las normas que quieran. Los sistemas jurídicos son principalmente sistemas dinámicos, porque en la punta de esa pirámide jurídica tienen principios de creación de normas, que ese es un criterio, diríamos, de creación de normas, que es el criterio de legalidad. Y tienen poco contenido, que generalmente funciona de manera negativa. O sea, los órganos pueden crear todas las normas que quieran, siempre y cuando respeten esos principios de jerarquía constitucional, no sean violados. Pero esto no quiere decir que el sistema jurídico también tenga un criterio de origen de las normas, un criterio de deducibilidad también se aplique. Porque si nosotros vemos cuando Kelsen habla y dice que una norma es válida cuando ha sido creada de acuerdo al órgano, al procedimiento y al contenido de una norma válida superior, vemos que los primeros dos criterios, que es órgano y procedimiento, son un criterio de tipo dinámico, es un criterio de legalidad. El cambio es el último criterio, que es de acuerdo al contenido, es un criterio de tipo estático, de deducibilidad. O sea que vemos que en todo sistema jurídico tenemos ambos. Siguiendo un poquito a Kelsen, los sistemas jurídicos, por los actos de promulgación y de derogación de normas, continuamente se están modificando. O sea, continuamente vemos que el sistema se va modificando. En realidad, por eso se ha hecho una distinción entre orden jurídico y sistema jurídico, que hacen Achurrón y Buligin. Dicen que en realidad el sistema jurídico es una sucesión de sistemas estáticos que mantienen su unidad a través que los criterios de individualización de las reglas del sistema no varían. Siempre y cuando no varíen, la primera norma positiva, el sistema jurídico va a mantener su unidad. Pero el sistema jurídico continuamente va cambiando. Y va cambiando porque se van modificando continuamente sus sistemas estáticos que van formando parte de ese sistema jurídico. No sé si te quedó claro, Juan Cruz. Tal vez fui medio enredada, pero me parece que vos te referías más que nada a eso, Juan Cruz. Y respecto a que vos ves al sistema como un conjunto estático de normas, cuando vos vas a resolver un caso, el juez lo que hace es un corte estático del sistema, porque lo que hace es individualizar las normas que en ese momento resultan de aplicación para ese caso. En ese momento, en el momento de la interpretación y de la aplicación del derecho, el análisis que se hace es un análisis estático del sistema. Ahora, muy buenas las Es correcto dos lo que vos decís. Sí. En el momento en el cual vos vas a interpretar o vas a aplicar, cuando, por ejemplo, el dogmático quiere realizar una interpretación de una parte
de ese sistema jurídico, lo que hace es un corte estático. Hablando un poco de la crítica que le hace Hart a la pirámide de Kelsen, él nombra reglas primarias y secundarias. Yo tengo entendido que las primarias tienen que ver con el derecho No, en realidad no le es una... Hart no critica la pirámide de Kelsen. Hart critica el modelo reduccionista de normas. Esa es la crítica que realiza Hart. O sea, lo que critica es a aquellos autores que intentan reducir la norma jurídica a un solo tipo de norma, a una sola estructura. Esa es la crítica que hace Hart. Entonces dice que sí, que está bien que la norma jurídica de la cual habla Kelsen es uno de los diferentes tipos de normas que podemos encontrar en un sistema jurídico. Y a la cual él domina a ese tipo de norma regla primaria, que es la que establece derechos y obligaciones y está dirigida directamente a los ciudadanos. Pero lo que dice Hart es que en un sistema jurídico además hay otro tipo de reglas, que son aquellas que denomina secundarias y que establecen principalmente potestades, para crear, modificar, para resolver conflictos, y se llaman secundarias porque van dirigidas directamente a las reglas primarias e informan directa a los ciudadanos. O sea, la crítica de Hart va al modelo reduccionista de normas, no a la pirámide jurídica. Genial. Y respecto a la pirámide jurídica, no se olviden, ya que estamos con el tema de la famosa pirámide, no se olviden, por favor, de esta idea de validez, o esta idea de cadena de validez que nos puede llevar al infinito, y que, si tomamos en cuenta la postura de Kelsen, cuando decimos que una norma es válida, si deriva de otra que a su vez es válida, y esta es válida cuando deriva de otra es válida, y así llegamos podríamos llegar al infinito, y se corta, ¿con qué idea? Les pregunto. ¿Con qué idea se corta esta cadena que podríamos llegar hasta el infinito? ¿Con qué pregunta? Con una ¿No lo norma saben esto? ¿Con qué? ¿Cómo era? Una norma extrematizada. Con la norma ¿no? fundante básica. Es decir, llegamos a... Con una Exacto. norma fundante. Sería la primera. Con la la norma norma. fundante básica. Con la norma fundante, es decir, No, el objetivo, tiene un objetivo no es la esto. primera norma positiva. No. ¿Cómo El primer material donde, o sea, la primera constitución, ¿no es eso? No. Esperen. Para no confundir. Primero tienen que saber el fundamento, porque si no parece una cosa muy lógica y muy tonta. Es más, es una idea muy, muy cuestionada en Kelsen, porque aparte es como que a uno mismo, que si uno estudia Kelsen y lo ve como tan estructurado y tan científico, y de pronto dice, esta idea parece como medio tirada, como que no le hizo Kelsen, ¿no? Bueno, tiene un motivo. La idea es una cadena de validez, que en algún momento tiene que cortarse, y se corta con la pregunta, ¿por qué vale la Constitución Nacional? Es decir, yo digo, a ver, una sentencia jurídica en Argentina vale porque deriva de otra norma que es válida, que es, por ejemplo, un código de procedimientos. Y este código de procedimientos vale porque deriva de una ley del Congreso de la Nación. Y la ley del Congreso de la Nación es válido porque deriva de la Constitución Nacional. ¿Y por qué vale la Constitución Nacional? Y ahí se corta con la regla fundante básica, que diría algo así como todo lo que establece el primer legislador es derecho. Pero cuidado, porque si llegan a decir que la norma fundante básica es la primera Constitución, está mal. No es la Constitución. Responde a la pregunta por qué vale la Constitución Nacional, pero no es la Constitución. Es una norma, la norma fundante básica es una norma hipotética, es una norma... Yo siempre les digo que para que no se olviden, pongan en un costadito de la hoja la palabra chef. No tiene nada que ver con la comida. C quiere decir contenido. H, hipotética. E, extrasistemática. Y F, fundamental, quiere decir que da validez a todas las reglas del sistema. Pongan reglas mnemotécnicas para que los ayude a ustedes mismos a recordar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la norma fundante básica de Kelsen. Lo respondieron bastante bien en el trabajo práctico, pero bueno, no se olviden, porque es una idea muy controvertida en este autor austríaco. Es externa al sistema jurídico, ¿verdad? Claro, exactamente. Por eso que no es la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional está en el vértice del sistema. Esta es extrasistemática, es una norma inventada, presupuesta por Kelsen para responder esta pregunta de por qué vale la Constitución Nacional. Sí. Quería agregar, volviendo un poquitito a la pregunta de Juan Cruz, cuando yo les hablé para distinguir qué es este tema de carácter dinámico de los sistemas jurídicos,
es que en realidad es una característica que es la institucionalización. Hart explica la institucionalización de los sistemas jurídicos diciendo que en los sistemas jurídicos son institucionalizados porque además de tener reglas primarias, como las de Kelsen, tienen reglas secundarias. Y las reglas secundarias son las reglas que otorgan competencia a los órganos de creación y a los órganos de aplicación de normas. Es por esta razón, y estos órganos de creación y de aplicación de normas son órganos positivos, son seres humanos. Esta es la distinción fundamental que tiene el sistema jurídico con lo que es el sistema moral y con lo que es el sistema religioso. O sea, quienes dictan las normas, quienes las modifican, quienes las derogan y quienes las aplican son órganos positivos, son hombres. Esta es la distinción que tenemos con la moral y con la religión. Y así explica la institucionalización Hart. Hart, que es el que critica el modelo reduccionista de Kelsen. Todo está relacionado con todo. Para que se ubiquen, Kelsen, Hart y Working, que es el que introduce el tema, para más o menos tener un poquito una guía. Había dos preguntas en el chat que, como yo estaba buscando sentencias, no sé si fueron respondidas. Una que calculo que es una pregunta, pero no estoy segura, dice, el libro de Teoría Pura de Derecho de Kelsen, ¿nos ayudaría a comprender más y ampliar las lecturas que hemos usado, Rodríguez, Nino, Portela? Yo no me complicaría la vida con el libro. Claro, si tienen tiempo y les interesa, sí, pero yo no me complicaría tampoco la vida. Bien, y la otra pregunta, si en una sociedad de hecho, la sanción es hacia la persona física. La sanción penal, sí. Obviamente, penalmente responsable no puede ser una sociedad, no puede ser una persona jurídica, siempre es una persona física. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de responsabilidades que puede tener una sociedad. Eso lo van a ver mejor cuando vean Derecho Comercial, Comercial 2 creo que es ahora, Lucía, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sociedades? Cuando yo la cursé se llamaba sociedades, me parece que se sigue llamando sociedades. Bueno, ahí lo van a ver en sociedades, van a ver bien cómo es la responsabilidad de las personas jurídicas, porque además hay diferentes tipos de sociedades. No es lo mismo una SA que una SRL, no se compliquen con esas cosas. Sí les puedo asegurar que en el tema de sanción penal, obviamente responde la persona física. Y acá dice, las preguntas de colegio van a ser similares a los trabajos prácticos. Y además, no, discúlpeme, la responsabilidad penal también es perdón. directa, no es indirecta. Claro, pero creo que la exactamente. compañera pregunta por sociedad de hecho, ¿no? Que la sociedad de hecho no sé si tiene alguna estructura jurídica realmente. Sociedad de hecho, y depende de qué tipo de sociedad de hecho. Por ejemplo, sociedad de hecho puede ser también, y depende de qué tipo de sanción, si se refiere a sanción penal o si se refiere a una cuestión de responsabilidad con un pago de una multa, por ejemplo, son dos cosas distintas. Por eso habría que especificar un poquito la pregunta. Sociedad de hecho puede ser también una unión convivencial, por ejemplo, que no es un matrimonio y que conforma una sociedad de hecho. Por eso hay que ver qué tipo, a qué se refiere, ¿no? En esos casos, si por ejemplo, si una sociedad de hecho que es una unión convivencial, tiene hijos, y seguramente esos hijos tienen una deuda como consecuencia de la escuela, como cónyuge, como progenitores de esos hijos, van a responder en forma conjunta. Si se considera eso como puede llegar a ser una, entre comillas, sanción. Pero si es una sanción penal, es otra cosa distinta. La sanción penal es solamente respecto de las personas físicas, independientemente de cuál sea la sociedad. ¿Y qué es esto de la primera constitución? Bien, acá preguntan si las Luciano. preguntas del coloquio van a ser similares a los trabajos prácticos. Se van a hacer preguntas sobre contenido específico. Y está bien estudiar desde los trabajos prácticos aprobados, tenerlos como guía, pero hay que estudiar el texto. Teniendo como guía los trabajos prácticos y teniendo como guía los audios de las clases. Para mí lo más importante parece, son las no clases, sé, chicos, porque las clases para mí son las más importantes, porque las clases son las que dan el disparador de qué es lo importante. Ustedes imagínense que si en un cuatrimestre se quieren estudiar los libros de Nino, Portela, Rodríguez, es imposible. Tendríamos una materia anual para poder estudiar todo. Entonces, ¿qué hacemos en la clase o en los audios? Le focalizamos lo más importante. Entonces, si ustedes arrancan primero por los audios o por las clases, con la clase sabemos a dónde arrancar, y si no lo digamos en clase, porque no lo consideramos relevante, ¿sí? Bueno, jóvenes argentinos 21 a 53.
¿Alguna preguntita más o ya podemos despedirnos? No, recién me respondieron algo que realmente necesitaba como para poder estudiar un poquito mejor. Digamos, porque yo me volví loco con tantos PDF en realidad, de tantos libros, y digo, no llego. Entonces, Claro, con eso claro. del tema de las clases, entonces como que ahora sé Ujú. dónde focalizar mejor. Exacto. Los audios que yo te di, por ejemplo, los temas que yo di, independientemente de las maravillosas clases de mis colegas, pero los audios, yo en 15, 20 minutos hago una síntesis muy apretada de los temas que consideramos centrales de cada unidad de las que yo doy, por supuesto, ¿no? Entonces, arranquen por los audios, fíjense qué es lo central y después sirvan al texto a poder ampliar las ideas. Eso es una buena forma de poder estudiar, ¿sí? Ayúdense con cuadros, con resúmenes, estudien hablando, que es muy importante para el abogado, es importantísimo estudiar hablando. No lean solamente, porque uno piensa que lee y piensa que sabe. Bueno, busquen una buena técnica de estudio, ¿sí? Y bueno, ojalá les vaya bien a todos. La idea nuestra es ayudarlos a todos. Sobre todo porque el examen va a ser oral. Aprendan a expresarse adecuadamente y claramente. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias se están a los despidiendo, tres. Cualquier se están duda, despidiendo. Gracias. por el WhatsApp. Bueno, Listo. buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Nos vemos. noches. Buenas noches a todos. Chao. Gracias.